Hola, soy Vicente Selva, soy tutor del área de finanzas de EUDE y con esta presentación vamos a intentar introduciros algunas cuestiones básicas sobre este módulo de responsabilidad social empresarial y gobierno corporativo, de forma que os ofrezcamos una panorámica amplia y podamos definir algunas cuestiones, matizar algunos términos, de forma que os resulte más sencillo el estudio de este módulo. Bien, en primer lugar, lo importante es definir cuáles son los epígrafes sobre los que vamos a tratar en este módulo. Como podéis ver en la pantalla, tenemos teoría de la empresa, la gestión empresarial, la propiedad de la empresa, el control del gobierno corporativo, el papel de la ética en la empresa y las medidas de buen gobierno. A partir de estos 6 epígrafes estableceremos todo el contenido del módulo y esto servirá a modo de estructura. Pues bien, lo primero es definir qué es una empresa. Evidentemente, como todos sabéis, existen muchísimas definiciones de empresa, sin embargo, todas ellas tienen en común algunos elementos. Por ejemplo, que una empresa debe generar algo de valor, tiene que ofrecer algo que la gente necesite, que la gente esté dispuesta a comprar, tiene que satisfacer unas necesidades y unas expectativas, tiene que ofrecer un producto a un precio que se pueda pagar, que la gente quiera pagar, y que, en definitiva, reporte un beneficio para quienes han invertido su dinero, su capital, en este proyecto. Bien, partiendo de esta base, que es, digamos, los elementos comunes a todas las definiciones de empresa, podemos señalar que existen muchos tipos de empresa y muchas formas de clasificar las empresas. Podemos definirlas por tamaño, por tipo de propiedad, por el origen de capital o por el sector de actividad, entre otras muchas tipologías que pueden resultar útiles para realizar un análisis de qué es o cómo es una empresa. Pues bien, en el ámbito de las finanzas y de la responsabilidad social corporativa es muy importante el elemento de la personalidad jurídica. A grandes rasgos existen dos elementos, dos tipos de empresas en función de la personalidad jurídica, que son las más frecuentes y las más comunes y las más importantes. Son aquellas de las sociedades limitadas y las sociedades anónimas. Cada una de ellas tiene una serie de ventajas e inconvenientes y resulta más útil o más adecuada en función de una serie de características y de circunstancias en las que el inversor, el propietario o el empresario se mueva. Como veis, por ejemplo, la sociedad limitada resultará más adecuada cuando se dan una serie de circunstancias como la posesión de un capital menor, un menor número de socios, o si se quiere abaratar en los costes de funcionamiento. Sin embargo, la sociedad anónima será más útil cuando las circunstancias sean diferentes. Por ejemplo, cuando tenga un número muy grande de socios, se prevea que va a existir una gran movilidad de capital, o si, por cualesquiera motivos, se pretende que exista un mayor rigor formalista y existan mecanismos de control más rigurosos con respecto a cómo debe de funcionar la compañía. Pues bien, evidentemente, las sociedades anónimas son, digamos, los paradigmas de empresa de las economías capitalistas y tienen una serie de órganos que son los que facilitan su gobierno y su control. Los dos grandes órganos de gobierno que tienen este tipo de empresas que tenemos que conocer son la Junta General de Propietarios y los administradores. Esto, como podréis ver a lo largo del módulo, es de capital importancia porque en función de las competencias de cada uno de estos órganos, la empresa funcionará de una u otra manera y además son unas cuestiones que por lo general suelen estar reguladas no solo de forma interna, sino por la legislación. Bueno, existen a partir de estas cuestiones, existen por ejemplo modelos adaptados a la legislación de cada país y como podemos ver en este gráfico, hay algunos en los que existe una mayor protección de los inversores, otros en los que la protección de los inversores es menor, pero veremos en el módulo, en el material y en el ebook, veremos esto de forma explicado, de forma más detallada, pero con esto quería ofreceros una imagen para que sepáis un poco cómo se trata esta cuestión en función del país y del ordenamiento jurídico que tengan. Bueno, un elemento fundamental es la gestión empresarial. El objetivo de la gestión empresarial es siempre crear valor para el accionista. Una empresa debe crear más valor del que tenía previamente. Y aunque esto es un elemento fundamental, cada vez existen más visiones que ofrecen algunas explicaciones o algunas interpretaciones diferentes o más amplias. Es decir, la gestión empresarial no solo tiene que velar por obtener o crear este valor añadido a las empresas, sino que cada vez se tienen más en cuenta otros elementos como, por ejemplo, los intereses, las necesidades o las expectativas de los grupos de interés que son aquellos colectivos o individuos que se ven afectados de una u otra manera por lo que hacen las empresas. Es aquí donde entra
la responsabilidad social corporativa, ya que no solo tienen que las empresas generar ese valor y ese elemento que sea favorable para los accionistas o los propietarios, sino que además debe de tener en cuenta las necesidades de otros sectores. Y evidentemente existen dos tipos de grupos de interés. Por un lado tenemos las partes interesadas, los grupos de interés internos, que serán conformados sobre todo por empleados, gerentes y propietarios o accionistas, y tenemos los grupos de interés externos, es decir, que no forman parte de la empresa, de la estructura de la empresa, sino que se encuentran, digamos, alrededor de ella y se ven afectadas por lo que hacen. Por ejemplo, los proveedores, la sociedad, gobiernos, acreedores o clientes. Pues bien, estos son los dos grandes elementos que tenemos que tener en cuenta para trabajar el ámbito de la gestión empresarial. La necesidad de crear valor para los accionistas, que la empresa cree valor, y la necesidad de tener en cuenta los grupos de interés que actúan tanto dentro como fuera de la empresa. Bien, un elemento fundamental en esta línea es la propiedad de la empresa. Las empresas son organismos vivos, en cierta manera, desde que nacen, tienen una serie de cambios, evolucionan en función de las necesidades y de su propia idiosincrasia. Esto hace que la propiedad de la empresa o el tipo de propiedad de la empresa pueda cambiar con el paso del tiempo. Por ejemplo, es muy común que aquellas sociedades que conocemos como limitadas sean predominantes en los momentos tempranos de las empresas, cuando todavía son jóvenes, y que tal conforme se desarrollan y va aumentando su nivel de maduración, es probable que las empresas acaben generando otro tipo de propiedad, que son las sociedades anónimas, ¿vale? Esto tiene una causa, y es que con el tiempo las empresas tienen nuevas necesidades, necesitan expandirse, necesitan crecer, y por lo general suele ser más adecuado para este tipo de expansión trabajar o existir como sociedad anónima que como sociedad limitada. Estos dos tipos de empresas, estos dos tipos de propiedad son fundamentales, y lo podréis ver tranquilamente en el ebook, en el que se explica adecuadamente cuáles son las características de ambos tipos de empresa. En las sociedades limitadas, que son las grandes empresas que todos conocemos, por ejemplo, conocemos Renault, conocemos Amazon, conocemos grandísimas empresas que son sociedades anónimas y que tienen una importancia capital en las sociedades actuales, un elemento fundamental gira en torno a la propiedad de la empresa en relación con la distinción entre propietarios y quienes deben dirigir la empresa, ¿vale? Esto está muy bien recogido y bien explicado a partir de la teoría de la agencia. En la teoría de la agencia lo que viene a decir es que en este tipo de empresas, por lo general, existe una división entre propietario y gestor. Entonces, esto a largo plazo puede generar algunos problemas, algunos desequilibrios entre los intereses de los directivos o de las personas que gestionan de forma cotidiana la empresa y los propietarios, ¿vale? En cualquier caso, lo importante es que los gestores, los gerentes, los directivos deben velar por los intereses de los accionistas, que, como hemos dicho anteriormente, esto siempre va a estar en base o en función de un criterio que es el de aumentar el valor de la empresa, es decir, generar valor para que los accionistas recuperen no solo lo que han invertido, sino que lo recuperen con creces. Bien, cuando se crea esta diferenciación entre gestión y entre los propietarios, evidentemente esto genera una serie de ventajas. Por ejemplo, que la contratación de directivos profesionales facilita y mejora una mayor eficiencia en la gestión de la empresa, facilita la toma de decisiones. Es cierto que no siempre los propietarios están siempre involucrados en la gestión de la empresa, no quieren, no pueden o no tienen los conocimientos, y por lo tanto resulta adecuado que sean gerentes o directivos profesionales quienes puedan tomar las decisiones cotidianas de la empresa para garantizar que funciona de la mejor manera posible. Pero, como hemos dicho, esto también puede generar una serie de riesgos. Por ejemplo, el más común es que existan divergencias entre los intereses específicos de los directivos y los intereses específicos de los propietarios o los accionistas. Esto puede dar lugar a que en ocasiones los directivos, para garantizar su puesto o para, digamos, beneficiarse de forma personal de la empresa para la que están trabajando, puede dar lugar a que eviten tomar decisiones impopulares, aunque sean necesarias, puede hacer que tomen decisiones que perjudiquen los intereses de los accionistas y los propietarios, pero que sean favorables para ellos, o pueden utilizar recursos de la empresa en beneficio propio. Evidentemente, estos son riesgos que, cuando existe esta fórmula de gestión de agencia de las sociedades limitadas, pueden existir y que tienen que estar controladas, y es imprescindible que exista un control adecuado. El control del gobierno corporativo está muy relacionado con esto que hemos dicho anteriormente,
Y sobre las fórmulas del gobierno corporativo existen una serie de factores que repercuten de forma muy importante y que tienen que ver con la necesidad de lograr alinear los intereses de los propietarios y de los agentes. Esos tres factores que hay que tener en cuenta son siempre tres: el sistema legal, el sistema financiero y la estructura de la propiedad, que como hemos visto resulta especialmente importante. Evidentemente los mecanismos de control son varios, ¿vale? Y entonces son los accionistas, representados por la Asamblea General o la Junta de Accionistas, quienes tienen que establecer una serie de mecanismos que garanticen que los gerentes o los directivos van a tomar las decisiones oportunas para ese objetivo que hemos hablado inicialmente, que era el de crear valor. Y no solo eso, sino además, si se trata de una empresa socialmente responsable, además garantizar que los intereses de la sociedad, los intereses de los grupos de interés, valga la redundancia, están adecuadamente representados. Los mecanismos de control los podréis ver tranquilamente en el ebook, se explican de forma adecuada, pero son sobre todo los que veis en pantalla: mecanismos internos como la supervisión directa o los sistemas de incentivos, y los externos: mercados de empresas, mercado de capitales, mercado de trabajo directivos y mercado de bienes o servicios. Todo esto está perfectamente explicado en el material que disponéis en la plataforma. Un elemento fundamental que ya hemos apuntado, pero no hemos entrado, es el papel de la ética en la empresa. Dar una importancia a la ética significa que las empresas son conscientes de las repercusiones que tienen a su alrededor, de lo que ocurre en su entorno cuando toman determinadas decisiones empresariales. Aquí es donde nace la importancia de la responsabilidad social corporativa, y no solo por la necesidad de garantizar que las decisiones que se toman no afectan negativamente al entorno, sino que además es algo beneficioso para la propia empresa, porque es un elemento fundamental y cada vez más mantener una buena reputación y ganarse la confianza de los consumidores. Como ejemplo de malas praxis y de una deficiente responsabilidad social empresarial, la historia ha dejado muchos ejemplos. Podemos hablar del caso Enron, de Dinergy, de Shell, de Parmalat. Son casos en los que se ha demostrado que no tener en cuenta los elementos éticos han generado graves perjuicios no solo para la empresa, sino para sus accionistas, incluso para la sociedad. Evidentemente, como hemos hablado anteriormente, y existen unos grupos de interés que podemos determinar internos y otros como externos, la RSC, la responsabilidad social corporativa, también tiene dos dimensiones: la interna, que se ocupa sobre todo de cuestiones como la gestión de los recursos humanos, la salud y seguridad en el trabajo, la gestión y cambios y la gestión de los recursos naturales; y externa, aquí es donde entran en juego las comunidades locales, la sociedad civil organizada como las ONG, los proveedores, los clientes o asociaciones que se preocupan porque se garanticen los derechos humanos. Una empresa socialmente responsable tiene que seguir una serie de pautas, podremos considerarla como tal, cuando va más allá de las obligaciones legales que impone el ordenamiento jurídico del lugar en donde trabaja o donde opera. Es decir, no solo es cumplir la ley, que eso es algo obligatorio y que es así, sino que además tiene que ir más allá y ofrecer la responsabilidad social corporativa no solo como si se tratara de un gasto, sino como una forma de oportunidad para hacer que el trabajo de la empresa sea adecuado, sea respetuoso con el entorno y además pueda generar un valor añadido basado en la confianza y en una excelente reputación, algo que evidentemente los propietarios y los accionistas deberían tener en cuenta. ¿Medidas de buen gobierno? Pues hay muchas. Como veréis en el ebook, todas siguen algunas directrices más o menos similares. Sin embargo, es cierto que según el país o el entorno en el que operen las empresas, existen algunas diferencias. Por ejemplo, no es lo mismo la regulación de las medidas de buen gobierno en Estados Unidos que en Reino Unido, que en Alemania, que en España o que en la Unión Europea. Por ejemplo, como un elemento paradigmático por su importancia, podemos hablar de las medidas de buen gobierno que, digamos, recomienda llevar a cabo la OCDE como una institución internacional muy representativa. En este caso, la OCDE presenta unos principios no vinculantes con carácter evolutivo, aunque no se presentan fórmulas detalladas, pero sí que ofrece una serie de recomendaciones que aconseja a las empresas seguir para garantizar este buen gobierno que resulta tan necesario. Entre las medidas de buen gobierno, esos son los principios, como podéis ver en pantalla, son los principios sobre los que la OCDE recomienda que se trabaje. Son 6 principios que los podéis ver con detenimiento en el ebook. Y bueno, esto es todo lo que quería contaros, la presentación del módulo.
y espero que os resulte de interés, que esta presentación nos permita tener una idea inicial de cómo se va a desarrollar y os ayude a entender mejor todo el contenido que hay en el mismo. Muchas gracias.